Por si las moscas, vamos a hablar de la crisis del agua en la Ciudad de México y para hablar de este tema he invitado a Armando Rosales, él es académico de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Muchísimas gracias por estar aquí, Armando. Gracias, Guillermo, un gusto estar aquí con tu auditorio. Y Armando, en las últimas semanas hemos escuchado que hay zonas de la ciudad que no tienen agua y como estamos también en campañas, pues escuchamos que o no hay ningún problema o pronósticos de catástrofes. Lo primero que te quería preguntar es cuál es el pronóstico real para 2024. Hay que verlo con cautela. No es tampoco un escenario catastrófico, pero sí es un escenario de alta vulnerabilidad hacia el futuro y que se ha venido construyendo en los últimos años. Claro. En este año en particular venimos resintiendo una sequía de más de 4 años y que en el sistema más vulnerable de los que abastecen la Ciudad de México, que es el sistema Cutzamala, que abastece alrededor del 32% o abastecía antes de esta crisis, el 32% del agua que consume la zona metropolitana de la Ciudad de México, es el que está teniendo los menores niveles tanto de captación y que ha ocasionado que haya una reducción en el suministro de agua hacia la Ciudad de México. Se anunció un primer recorte en noviembre, otro recorte a principios de este año, y eso es lo que ha ocasionado un desbalance en la distribución del agua en la Ciudad de México, en particular en la zona poniente, que es la zona que estaba acostumbrada a tener los mayores niveles tanto de abastecimiento como de consumo, y es lo que ha hecho muy visible este problema. Ahora, en este año se espera, con el fenómeno del Niño y de la Niña, que las lluvias empiecen tarde. Entonces, la temporada de lluvias cada vez ha sido más corta. Va a ser un año también de sequía en la Ciudad de México y eso pues, nos hace repensar más bien el modelo hídrico hacia futuro y cómo estamos abasteciendo de agua a la Ciudad de México. Solo para estar más claro, pero el sistema Cutzamala no es la única fuente de abastecimiento de la ciudad. No, para nada, solo es el 32%. La principal fuente de abastecimiento es el sistema de pozos que tenemos debajo de la ciudad. ¿Y ahí cómo estamos? Que ese también es un problema, porque hemos extraído agua de manera muy acelerada en la Ciudad de México. Tenemos un sistema de pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el sistema de pozos del Chiconautla, que viene del acuífero de Cuautitlán, Pachuca, otro sistema de pozos en Barrientos y todo un sistema de pozos alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Ese sistema es deficitario, o sea, estamos recargando mucho menor agua al acuífero de la que extraemos del agua de la Ciudad de México. Y también recibimos alrededor de 4.1 metros cúbicos por segundo desde el sistema Lerma. El sistema Lerma pues, eran las viejas lagunas de la cuenca alta del río Lerma, y después pues las terminamos de secar, esas lagunas en el Estado de México, y se empezaron a perforar pozos. Esos pozos se encuentran también en un estado crítico, cada vez tienen que ser pozos más profundos. Y en la Ciudad de México, además del sistema de pozos, tenemos un pequeñísimo sistema de manantiales y todavía alguna captación a través del río Magdalena. Pero esas son las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México. Ahora, el problema en este momento es que ante la escasez de esta fuente externa, que es la más importante, que es el sistema Cutzamala, se ha intensificado la explotación de agua del acuífero en la Ciudad de México y eso tiene problemas de muy largo plazo que se vienen manifestando desde los 60s y los 70s en los primeros planes hídricos, que es los hundimientos en la Ciudad de México. O sea, esto ocasiona que la ciudad se hunda cada vez más de forma acelerada, en algunas zonas hasta 30 centímetros al año de hundimientos diferenciales y en algunos académicos y algunos estudios lo asocian incluso con problemas de microsismos, aparición de grietas, de cambios en la composición del suelo que nos hacen también más vulnerables a los sismos y otros fenómenos en la Ciudad de México. Entonces, digamos, el extraer más agua del acuífero profundo de la ciudad, de abajo de la cuenca de la Ciudad de México, nos ocasiona problemas a largo plazo y un círculo vicioso. También, solamente para aclarar otra idea que creo que está circulando, que es la idea del día cero. El día cero creo que se aplicó para Sudáfrica o para algunas ciudades. Era el día en donde toda la ciudad se quedaría sin agua. Y si es el caso para la Ciudad de México. Pero bueno, para nada. ¿Qué es el día cero en general? El día cero en general, primero, el agua de la Ciudad de México, la cuenca de la Ciudad de México es una cuenca en la que llueve poco. O sea, los que habitamos y nacimos en la Ciudad de México creemos que era un lago y que había agua y que hay agua debajo de la ciudad y que llueve mucho en el verano. Tenemos una temporada intensa de lluvias, pero tenemos un periodo de estiaje muy largo en la Ciudad de México. Esa agua que se acumuló durante miles de años nos la estamos acabando en un siglo, que es el agua que tenemos, la que estamos consumiendo principalmente a través de pozos.
Ese es el principal problema. O sea, sí llega un momento en el que con la baja reinfiltración de agua de manera natural, incluso de manera artificial al acuífero de la Ciudad de México, podemos ir agotando el agua que extraemos a través de pozos de la cuenca de México. Ahora, esto no es en el corto plazo, o sea, sí, pero sí en el mediano plazo, si no tomamos medidas de cuidar las áreas naturales protegidas, de reinfiltrar agua al acuífero, de tener otro modelo más sustentable de aprovechamiento del agua en la Ciudad de México. En el caso del sistema Cutzamala, sí, si hubiéramos continuado con la extracción acelerada o con la extracción cotidiana que se tenía desde hace muchos años, el sistema Cutzamala se diseñó para proveer 19 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México. Nunca se alcanzó esa cantidad. En su mayor momento se dice que alcanzaba abastecer a la Ciudad de México 14 metros cúbicos por segundo. Para que la gente se dé idea de cuánto es un metro cúbico, es más o menos lo que tiene un tinaco de los que vemos en la Ciudad de México. Eso es un metro cúbico más o menos. Entonces 14 por segundo eran los que abastecían. En la actualidad estamos por ahí de 6, si bien nos va hacia lo que es antes el Distrito Federal o Ciudad de México, y un poco menos también hacia el Estado de México. El problema es que si hubiéramos continuado con ese ritmo de acelerado de extracción, sí hubiéramos alcanzado un momento en el que las presas, todo el sistema de presas, que son 2 en Michoacán, más las presas del Estado de México, la más famosa Valle de Bravo, de las cuales se bombea agua a través del sistema Cutzamala, un costo energético altísimo, y después la distribuimos por gravedad, después de haberla bombeado, cruza un túnel, llega a la Ciudad de México y se distribuye por 2 ramales de distribución. Si hubiéramos tenido un día cero para el sistema Cutzamala. Claro. Con esto se está garantizando de que al menos no se sequen por completo las presas. Si las presas están en su nivel de captación histórico mínimo, es un problema, pero seguimos teniendo agua de todo el sistema de pozos, presas, superficial, tanto en el Estado de México como en el resto de la zona metropolitana. Entonces, pero sí tenemos una alta vulnerabilidad a que, de no llover, el sistema Cutzamala, que abastecía 1/3 parte del agua a la Ciudad de México, presente problemas en el futuro inmediato. Bueno, pues aclarado que no hay un día cero como tal para todo el Valle de México y que podría, sin embargo, sí ser para el sistema Cutzamala. En realidad, ¿cuál es el pronóstico para 2024? Es decir, ¿qué es lo que crees que va a pasar en los próximos meses? Primero, tenemos problemas importantes en la manera en la que se distribuye el agua en la Ciudad de México. O sea, la distribución siempre ha sido muy desigual. Los asentamientos humanos irregulares y la zona oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene niveles de abastecimiento mucho menores a la zona poniente de la Ciudad de México. Y esto está asociado también un poco a los niveles de ingreso de la población. Entonces, las zonas ricas siempre son las que han tenido unos abastecimientos mucho mayores a las zonas pobres de la Ciudad de México. Ese es un problema. Entonces, se va a agravar ese problema ante la disminución de abastecimientos del sistema Cutzamala. Ahora, el sistema Cutzamala requiere inversiones también importantes de manera muy rápida y urgente. Primero, están detectadas tomas ilegales y tomas clandestinas desde el sistema Cutzamala. Es decir, la gente está extrayendo agua del sistema Cutzamala de manera irregular, sí. de manera clandestina. También tenemos un número importante de pozos clandestinos en la Cuenca de México, alrededor de 2.500 pozos clandestinos que se conocen. Entonces, esa agua se vende y se comercializa en la Ciudad de México. Y tenemos un sistema que, pese al mantenimiento que se le da de manera cotidiana, reporta fugas de más del 40%. Y esto, además, tenemos un problema administrativo en la Ciudad de México importante. O sea, los municipios administran el agua, algunos con algunos organismos operadores con patrimonio propio, otros con sistemas comunales, otros con sistemas barriales. Algunos los operan directamente los municipios. Hay además algunos sistemas ejidales que se han urbanizado y algunos ejidos que siguen operando pozos que eran para la producción hídrica. Bueno, ante ese panorama administrativo muy complejo, nos enfrentamos a que la vulnerabilidad desde el sistema Cutzamala se incremente, se reduzca el caudal, se tenga que abastecer agua por tandeo, o sea, a momentos sí, a momentos no, en algunas zonas de la ciudad. Y las zonas que antes no habían experimentado ese problema, ahora sí lo experimenten. Entonces, ese va a ser un problema que se va a hacer muy visible en la Ciudad de México en los próximos meses.
Y en junio, particularmente julio, que va a ser el periodo electoral, va a ser cuando enfrentemos uno de los problemas importantes. Y ese es el riesgo, que desde la academia pues esperamos que no se politice. Claro. El agua no da votos cuando se suministra normalmente, pero cuando no hay agua, el problema es que sí puede quitar los votos y puede llegar a politizarse. Es un problema que no quisiéramos los que nos dedicamos técnicamente a ver la vulnerabilidad de los sistemas hídricos en la ciudad. Bueno, una reflexión, digamos, a más largo plazo significa cambiar de paradigma, ¿no? Tenemos el paradigma en esta ciudad de que traemos agua de fuera y sacamos el agua de la Ciudad de México a otro lado, y ese es un paradigma, bueno, que se instaló seguramente desde que el siglo XVI un poco más adelante, cuando se hacen, o sea, ya en el periodo, periodo virreinal, primero se hace lo del Tajo de Nochistongo, que sirvió un poco para el río Cuautitlán desviarlo y la laguna de Zumpango, la zona poniente de la Ciudad de México, tratar de evitar las inundaciones de la ciudad. Que siempre ha sido el problema paradójico de la ciudad, ¿no? Por un lado, en la época de lluvias, que recibimos lluvias intensas, se inunda, era una cuenca cerrada, endorreica, sin salidas naturales del acuífero, y por el otro lado el abastecimiento de agua. Pero desde el periodo prehispánico, o sea, para los mexicas, ellos tenían que importar agua desde Azcapotzalco a través de un acueducto, y tenían también que haber construido el Albarradón para evitar las inundaciones. Entonces no fue fácil por el lugar en que decidimos poner esta ciudad. En el virreinato pues, estuvo inundada incluso por varios años la Ciudad de México, y después terminamos haciendo el Gran Canal durante la época porfiriana, ¿no? El Gran Canal sigue funcionando, nada más ahora ha perdido gravedad por los mismos hundimientos y la extracción acelerada de agua. Hemos tenido que construir un sistema de bombeo artificial. El Gran Canal ya no funciona totalmente por gravedad para poder seguir expulsando agua desde la cuenca. Es un problema, y tratamos muy poca agua en la Ciudad de México. Claro. Menos de una tercera parte, en algunos municipios del Estado de México no se trata. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. El agua necesita tratarse, reutilizarse, reinfiltrarse al acuífero. Y luego tenemos asociado a la urbanización en las zonas periféricas, al crecimiento de zonas y asentamientos irregulares en las zonas, sobre todo de recarga del acuífero, en la Sierra Sur. Las alcaldías con mayor crecimiento poblacional reciente han sido Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, en los últimos años. Ahí es donde deberíamos estar poniendo atención y cuidado en proteger esas zonas de recarga del acuífero para garantizar al menos la reinfiltración del agua de lluvia y que podamos seguir extrayéndola desde los pozos. Entonces, se necesitan grandes inversiones, primero para el tratamiento y luego para la reinfiltración artificial y natural, para cuidar nuestras áreas protegidas y no hacer la ciudad tan vulnerable al abastecimiento desde fuentes externas, que también se están urbanizando y que también tienen problemas importantes en zonas cercanas a Valle de Bravo y algunas de las presas del Estado de México del sistema Cutzamala. Vamos a quedarnos con esta idea, digamos, del viejo paradigma. Hay que hacer un corte y regresamos en un minuto para luego hablar, digamos, de por qué no, o sea, sabiendo que lo que va a pasar, la voluntad política para cambiar, qué es lo que se necesita. Regresamos después de este corte. Acaba de publicarse un libro que da cuenta precisamente del nacimiento de este grupo armado que quería un cambio en nuestro país con unas formas que no compartimos, pero que finalmente marcaron la historia contemporánea de México, y estamos con su autor, con el historiador Enrique Condés aquí. De la fundación de lo que fue el grupo de lucha armada o grupo guerrillero más importante del México de los años 70, que fue la Liga Comunista 23 de septiembre. O sea, los años 60 son los años de las luchas juveniles y estudiantiles en el mundo. No solamente el Mayo francés, sino también en Estados Unidos, que además en Estados Unidos luchaban por su vida, porque estaba la guerra de Vietnam y tenían que participar en el ejército obligatoriamente. Es tu generación, Enrique. Es mi generación. ¿Tú sí. formaste parte de esos jóvenes inconformes? Así es, sí. Por eso entiendo. Me es difícil hacer una distancia emocional, pero como investigador, historiador, la hago. Hago un esfuerzo. Esto
Yo no participé en la Liga Comunista 23 de septiembre, yo disentí de la 23 de septiembre, tuvimos roces, conozco a muchos de sus integrantes, pues fueron mis compañeros en algún momento de lucha política, estudiantil, juvenil, en fin. Por si las moscas, estamos hablando de la crisis del agua en la Ciudad de México. Me acompaña Armando Rosales, él es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, además de ser académico de la UNAM y amigo de este programa. Armando, ya hablabas como del paradigma anterior, cómo hemos utilizado y desperdiciado el agua en esta ciudad. Pero también siempre me ha llamado la atención que habiendo muchos estudios, pensamiento sobre este tema, hemos hecho poco políticamente para arreglar el problema del agua. Sí, así es, y las es inversiones caro, es costoso. Seguramente requiere además varios sexenios y no debe ser muy vistoso, no sé qué sea. No, tienes toda la razón. O sea, si tuviéramos que más o menos reponer toda la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, estamos hablando de 500,000 millones de pesos. Es una infraestructura además ya con una antigüedad importante. O sea, el sistema Cutzamala, que es el más reciente, se hace en los 80s. Entonces ya estamos hablando casi de una antigüedad de 40 años de partes del sistema y tenemos pozos con antigüedades superiores a los 50 años que se tienen que estar reponiendo. Se han hablado incluso de algunas otras alternativas de exportar agua todavía de fuentes mucho más lejanas, sí, lo cual en el largo plazo pues, nos puede generar todavía seguir dependiendo de fuentes que son muy vulnerables, ¿no? A problemas sociales, conflictos locales, a la vulnerabilidad también hídrica y expansión urbana hacia otras zonas fuera de la Cuenca de México. Entonces ese yo creo que no es la solución. Se tiene que invertir decididamente primero en la reparación de fugas, en acabar con la ilegalidad, con los pozos ilegales, la extracción ilegal. Algunos manantiales, todavía de los pocos que quedan en la Ciudad de México, se utilizan de manera irregular, ilegal, incluso por algunas mafias, ¿no? De piperos, que se les llama aquí en la Ciudad de México, que la distribuyen y la venden de manera no oficial en la Ciudad de México. Ahí es por donde deberíamos empezar. Ahora, ¿cuál es el problema de las inversiones? El sistema de aguas de la Ciudad de México, y eso sin contar a los otros más de 50 municipios de la zona metropolitana, requiere un presupuesto anual superior a los 20,000 millones de pesos. Entonces eso es costoso y además el agua opera de manera subsidiada, ¿no? Todos los sistemas hídricos claro. En toda la zona metropolitana. Se paga poco por el agua en esta ciudad. Se recupera menos de la mitad de lo que en realidad cuesta la operación, mantenimiento y distribución del agua en la Ciudad de México. Tenemos problemas en la macromedición, tenemos todavía pozos concesionados, algunas industrias e incluso hasta algunos desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México en los que se tendría que hacer forzosa la macromedición y no otorgar nuevas concesiones tampoco para explotaciones en la Ciudad de México. Y tenemos además el problema de las redes que fallan de manera permanente y tenemos 40% de fugas en las redes del agua de la Ciudad de México. En algunas ocasiones dicen 30%, pero estamos muy por encima de lo que se considera un sistema eficiente, que es del 15% en pérdidas en redes, o sea, más del doble. Tendríamos que estarle invirtiendo ahí, y ahí es donde nos ha fallado. ¿Por qué? Y ese es un problema histórico, y no solamente del gobierno de la Ciudad de México, que ha invirtió en la administración anterior y la antepasada, en tener un sistema importante ahora de seccionamiento, digamos, de la red hidráulica. Entonces se establecieron nuevos sectores en los que pueden manejarse de manera un poco más eficiente el agua, pero esa no es toda la solución del sistema hidráulico. El problema es que no da votos. O sea, la propia palabra de infraestructura hidráulica nos habla de que sí, no se ve, está abajo, está enterrada, se hacen las zanjas y no se ve. Y no se va a diferencia pues, de otras obras, de equipamientos, de grandes infraestructuras que se construyen para el abastecimiento, mercados, plazas públicas, centros culturales. La infraestructura hidráulica no se ve y ese es yo creo que el gran problema al que nos enfrentamos. Pero cuando no hay agua sí lo resentimos todos, hay manifestaciones, bloqueos, marchas de la población. Entonces ese es el grave problema. Tendríamos que apostarle a hacer públicas esas inversiones, a que se publiciten por parte de los gobiernos e incluso premiar a los gobiernos que fueran más eficientes en la distribución, la recaudación, la micromedición y en garantizar que sus sistemas estén actualizados.
Estamos en periodo electoral. Los equipos de campaña están escuchando soluciones alternativas. ¿Estás viendo que haya nuevo pensamiento al respecto? Al menos está en la discusión pública, o sea, tanto de, al menos lo he escuchado en las dos candidatas a la presidencia y en los dos candidatos punteros al gobierno de la ciudad. Claro. Con diferentes diagnósticos, ¿no? Similares todos, porque aparte parten de datos oficiales en los 4 casos, pero algunos buscan apostarle a soluciones de carácter un poco más local, a la cosecha de lluvia, en las pequeñas viviendas. Hay un programa de cosecha de lluvia que se echó a andar en este sexenio en la Ciudad de México, pero está limitado a algunas alcaldías y está limitado a captar agua de lluvia en las viviendas. Estamos a incrementar la captación, la macrocaptación y creación de microcuencas en la Ciudad de México para poder captar agua y reinfiltrar el acuífero y para poder también tener otros sistemas alternativos a los que tenemos actualmente. Yo sí veo que hay, al menos está en la discusión pública, o sea, se puso el tema en la agenda. También me preocupa que se ponga de manera alarmista, o sea, que la gente hubiera visto, el día 0, entonces el 3 de junio ya no vamos a tener agua. No, o sea, sí vamos a seguir teniendo agua, sobre todo de la extracción acelerada de pozos del acuífero, pero ese no es la solución de largo plazo y ese es el problema que tenemos, ¿no? Es un problema estructural, histórico, y lo que no he visto, al menos todavía en la discusión política, pública, de quienes están contendiendo a los diferentes puestos de elección popular, es cuál es el modelo alternativo que se nos está proponiendo. Un verdadero modelo sustentable de protección ambiental, de un nuevo entendimiento de la naturaleza que diga, esta ciudad la vamos a hacer sustentable totalmente en materia hídrica hacia el futuro. Y también que ya no sigamos haciendo insustentable la cuenca del Alto Lerma, de la cual extraemos agua a través del sistema Lerma hacia la Ciudad de México, y tampoco la cuenca del Cutzamala, que seguimos haciéndola cada vez más insustentable para poder abastecer de agua a la Ciudad de México. Hay otra parte de la discusión que siempre es lo que puede hacer la gente, ¿no? Ahorrar, bañarse en 3 minutos, ahorrar el agua, etcétera. ¿Qué piensas o sea, frente a lo macro, lo micro, de la responsabilidad individual frente a la responsabilidad del Estado? Mira, o sea, no está mal, sí, o claro, sea, darnos esos consejos de ahorrar agua, etcétera, pero preguntémoselos a las poblaciones y a las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares o a las alcaldías del oriente de la Ciudad de México o a los municipios del oriente y nororiente de la Ciudad de México que siempre han enfrentado problemas de abastecimiento de agua y dotaciones mucho menores a las zonas de mayor consumo en el poniente de la Ciudad de México. O sea, esa población en el oriente que recibe agua por tandeo y que a veces no la recibe o que la recibe de mala calidad, está acostumbrada a ahorrar agua, a racionarla, a reutilizarla, a captar agua de lluvia. O sea, lo han hecho de manera histórica por los problemas de abastecimiento desigual que tenemos en la Ciudad de México. Más bien tenemos que pensarlo en los grandes consumidores, en quienes habían tenido consumos y dotaciones superiores a los 1,000 litros por habitante al día, como pasaba en el poniente de la Ciudad de México, en algunas partes de Miguel Hidalgo, de la Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, en zonas que teníamos tanto dotaciones muy, muy altas como un desperdicio de agua importante para el riego de jardines ornamentales, entre otras cosas. Entonces, ahora el nuevo paradigma sería que todos nos enfrentáramos a un manejo más cuidadoso del agua. Sí es importante, pero yo creo que también para que la población en general, no solamente la población que ya la atendía de manera histórica, que sabía cómo racionarla y cuidarla, sino ahora toda la población, necesitamos también ver la acción del gobierno. O sea, una inversión decidida, un programa sustentable y cuidadoso de manejo del agua hacia el futuro y que también empecemos por un cambio de paradigma gubernamental. No podemos seguir expandiendo nuestras fronteras hídricas. Algunos investigadores le llaman la región hidropolitana del agua. ¿Por qué? Porque o sea, la frontera hídrica de la ciudad pues, va hasta Michoacán, pero tampoco podemos seguirla expandiendo hacia Hidalgo y hacia Actopan y hacia el Mezquital sin correr, sin tener riesgos y problemas sociales hacia futuro. Más bien necesitamos pensar en un nuevo paradigma en el que no sigamos expulsando agua a la Ciudad de México y nuestro consumo sea cada vez más racional. Ahora que lo mencionas, y esta es una duda que siempre he tenido, ¿por qué hay una distribución desigual del agua en la Ciudad de México? Primero, la zona poniente recibía agua de gravedad, o sea, agua por gravedad desde la fuente externa del Cutzamala. O sea, el Cutzamala se bombea desde Michoacán, un sistema de presas,
luego cruza una frontera en las montañas, pasa por un túnel, el sistema Cutzamala, y después se distribuye por 2 grandes circuitos hacia el Estado de México y hacia la Ciudad de México. Entonces, esa zona recibía además agua de manera permanente desde esa fuente externa, además de los sistemas de pozos de la propia Ciudad de México. No tenemos no es un circuito que le dé toda la vuelta a la Ciudad de México, sino únicamente a la parte poniente y norponiente. Entonces, la zona oriente de la Ciudad de México y algunos municipios, pues siempre dependieron únicamente de sus pozos y de algunos pozos de abastecimiento y de algunas baterías que operaba tanto el sistema de aguas de la Ciudad de México como la propia Conagua. Es un problema. Y algunos municipios, por ejemplo, Ecatepec, tenemos pozos que se operan por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y por parte de Conagua, de los cuales se importa agua de Ecatepec a la Ciudad de México, pero Ecatepec opera de manera deficitaria en cuestión del abastecimiento real que tiene de agua dentro de su propio sistema de agua potable. Y luego tenemos pues algunos municipios con sistemas altamente fragmentados, en el que incluso observamos que como lo operan diferentes barrios, sus sistemas locales de agua potable, en algunas calles pasan 2 redes diferenciadas y una tiene mayor mantenimiento, otra menos. Entonces son problemas históricos importantes. En el oriente, en particular, pues nunca se recibió agua desde esas fuentes externas y eso es lo que ha ocasionado la desigualdad, además de problemas también orográficos y de niveles. Partes altas en Iztapalapa, como hacia el Cerro de la Estrella, pues son más elevadas que el resto de la Cuenca de México, entonces es más difícil también el bombeo. Propio Xochimilco, del cual se ha hecho insustentable a partir de la explotación que se hizo desde principios del siglo XX para llevar agua a la Ciudad de México de Xochimilco, tiene que recibir agua de algunas captaciones en Milpalta, porque no alcanza el agua que tiene en la actualidad Xochimilco, pero sin embargo Xochimilco sigue exportando agua hacia otras alcaldías de la Ciudad de México. Entonces es lo que tendríamos que modificar y es parte de ese manejo fragmentario que tenemos en la Ciudad de México. Nos queda 1 minuto y la pregunta es, tienes a 2 candidatos para el gobierno del Distrito Federal, ¿qué les dirías a este respecto? Yo creo que debe ser el tema central de sus campañas, o sea, hablar de la sustentabilidad futura. Necesitamos una verdadera política ambiental ante el cambio climático, que los planes de acción climática y la estrategia de acción climática de la Ciudad de México no sean solamente eso, planes, sino que en verdad se traduzcan en acciones y en presupuesto. Y cuando nos hablan de cambiar el paradigma, que nos digan técnicamente, bueno, ¿cuánto le piensan invertir la candidata y el candidato a la Ciudad de México decididamente al sistema de aguas de la Ciudad de México? ¿Cuánto nos costaría reponer y que no tengamos fugas? ¿Cuánto nos costaría cambiar de paradigma y de modelo? Eso requiere de un gran consenso. Yo creo que lo pueden lograr y apostaría a que tengamos eso en el centro de la discusión de las campañas políticas, pues para tener una ciudad sustentable hacia el futuro. Pues muy bien, Armando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Guillermo, y un gusto estar aquí contigo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.